A ver, continuamos, ¿no? Como hemos visto, la autoridad acá local era el virrey, pero vamos a hacer un análisis profundo acerca de qué es lo que hacía el virrey, mientras que ya en España, ¿no? La autoridad máxima lo tenía el rey, ¿no? El rey con su audiencia. Ahora vamos a ver qué es lo que cumplía el virrey, cuántos virreyes había hubo acá en el Perú, ¿no? Hemos visto también, el rey estaba acompañado del Consejo de Indias, ¿no? A ver. Así que vamos a ver qué es lo que hacía el virrey, ¿no? ¿Qué es lo que hacía el virrey? ¿No? A ver, acerca del virrey. ¿Qué es lo que hacía el virrey acá en Perú? ¿Qué representaba el virrey? ¿No? Ah, ya, la autoridad del rey acá en Perú, claro, ¿no? Pero en sí, ¿qué hacía el virrey? Pues, ¿no? A ver, ¿qué hacía el virrey del Perú? El virrey, ¿no? Era el representante personal del rey de España en el virreinato. Su alter ego, es decir, su otro yo, como suprema autoridad del virreinato, fue el encargado de impartir justicia, administrar el tesoro público y velar por la evangelización de los indígenas. ¿Se acuerdan que también nos estaban metiendo, no? O sea, los incas eran una religión politeísta en la cual estaban metiendo pues no monoteísta. ¿No? El virrey era nombrado por el rey a propuesta del Consejo de Indias, aunque muchas veces fue el mismo rey quien se encargaba de revisar los nombres de los posibles virreyes. El virrey del Perú residía en el actual centro histórico de Lima, en el suntuoso Palacio de los Virreyes, rodeado de una brillante corte en medio de gran lujo, riquezas y resguardado por una guardia de honor. Durante la existencia del virreinato del Perú gobernaron 40 virreyes. Eso es lo que vamos a ver. Bueno, no voy a nombrar todos, ¿no? Algunos cuantos, según el siglo, ¿no? Aunque más o menos tienen que saber, ¿no? Quién es el primer virrey y el último virrey, ¿no? A ver, el virrey, como les había dicho, era nombrado
El primer rey, así nombrado, Blasco Núñez de Vela, llegó al virreinato del Perú en 1544. Sin embargo, como autoridad delegada del rey, fue precedido por el gobernador Cristóbal Vaca de Castro, que ejerció sus funciones entre 1541 y 1544, sucediendo a Francisco Pizarro y Diego de Almagro el Mozo, el hijo, bueno, gobernador de hecho por un corto periodo ya que había sucedido a Pizarro tras su asesinato. A partir de entonces, los virreyes gobernarían el Perú hasta el 9 de diciembre de 1824, día en que es derrotado el último virrey, según por el teniente general José de la Serna, en donde, en la última batalla del Perú, en la batalla de Ayacucho. Muchos virreyes del Perú habían ocupado el mismo cargo en el virreinato de Nueva España, y el traslado de Ciudad de México a la Ciudad de los Reyes era el premio más codiciado por las autoridades coloniales. El virrey recibía un sueldo como tal y como presidente de la audiencia. Además, percibía dinero para la manutención de una guardia. Los sueldos fueron aumentados a medida que se asentó la dominación española. Un virrey mexicano recibía 27,000 pesos anuales, mientras que uno peruano cobraba 41,000 pesos anuales. O sea, digamos, ellos ya estaban en México y decían, miren, ve lo que yo he hecho en México, miren, he hecho esto, rey, te he complacido, ¿no? He conquistado territorios, he educado esto. Ahora yo creo que merezco ser virrey del Perú ya que está surgiendo, ¿no? Bueno, sí, ¿no? Ya hay que darle oportunidad. ¿Qué dije ese Consejo de Indias? Sí, sí, ¿no? Sí, hay que darle una oportunidad, ¿no? Bajo los Borbones, ambos virreyes recibían 60,000 pesos anuales y en algunos casos aún más, lo que se explica por la devaluación de la moneda, tanto en el posterior virreinato de Nueva Granada como el virreinato del Río de la Plata. Los virreyes recibían 40,000 pesos anuales. Para el virrey del Perú, no fue tarea fácil administrar un territorio tan vasto. El gobierno de Lima tuvo una carga fuerte, pues era responsable de cada una de las audiencias establecidas en América del Sur: Panamá, Nueva Granada, Quito, Lima, Charcas, Santiago de Chile y Buenos Aires. El virrey tuvo dos campos de acción bien definidos. Fue la máxima autoridad de administración pública, que incluye el manejo del tesoro público y nombramiento de autoridades, y el principal responsable de la defensa del territorio, pues en su cargo de capitán general y gobernador debía resguardar el virreinato de los ataques de corsarios y piratas y de las agresiones internas, productos de revueltas o insurrecciones populares, aunque esto no ocurrió significativamente hasta el siglo XVIII. El virrey era igualmente el principal responsable de propagar la fe católica y de evangelizar a los indios. Asimismo, fue el presidente de la Real Audiencia de Lima, máxima entidad administradora de justicia en el virreinato peruano. Con las reformas borbónicas, el enorme virreinato del Perú perdió mucho de su inicial territorio al crearse Virreinato de Nueva Granada y el Virreinato del Río de la Plata. Los virreyes en el Perú ostentaron distintos títulos: lugarteniente, gobernador,
gobernador y capitán general de los reinos del Perú, Tierra Firme y Chile, presidente de la Real Audiencia, presidente de la Junta Superior de la Real Hacienda, presidente del Tribunal, pre- presidente del Tribunal y Audiencia del Real de Cuentas, superintendente del Juzgado de Policía, capitán general de los distritos y gobernador de las provincias, visitador de los castillos y fortalezas, vicepatrono eclesiástico, general de la Armada del Mar del Sur. Sí, porque no se llamaba Océano Pacífico, se llamaba Mar del Sur, acuérdese por ello. No era Océano Pacífico, era Mar del Sur. Acuérdese eso, por si acaso, puede ser que venga en un en examen, en una de las pruebas. A ver, ¿qué más otros títulos? Pues tenía varios títulos, ¿no? En un principio el mandato de los virreyes no debía exceder los 3 años. ¿No? A ver, en un principio el mandato de los virreyes no debía exceder los 3 años. O sea, digamos, ustedes saben, pues, ¿no? Que no sé si era por la ambición, ¿no? No sé si era la ambición, ¿no? No sé si era la ambición, pero, o es que, digamos, o es que, digamos, bueno, o es que, no sé, digamos, para... Porque digamos que pues querían, fíjense, era un nuevo virreinato, pero el salario, creo que algunos se iban por el salario, ¿no? Sin embargo, bueno, debido al extenuante, prolongado y peligroso viaje que representaba llegar a América y también teniendo en cuenta el tiempo que necesitaba para ponerse al corriente de la situación administrativa, el Consejo de Indias amplió su estancia aún a ver, amplió su estancia a 5 años. O sea, digamos, el virrey que estaba acá en el Perú gobernaba solo 3 años, pero supuestamente le decía, bueno,
miren, este virrey es nuevo, ¿no? Hemos sabido su trabajo y todo ello, ¿no? Está viniendo de México, o bueno, pues no, digamos un solo ejemplo, ¿no? O bueno, acá le estamos mandando de España, más bien él tiene que enterarse, ¿no? Tiene que saber cómo lo están gobernando, ¿no? Cómo sucedió en el gobierno anterior. Por eso dijeron ya, pero el Consejo de Indias, vamos a proclamar que ya, del 3 años va a durar 5 años, ¿no? De 3 años va a durar 5 años. ¿No? A ver. Aún así, la mayoría de virreyes se quedaron en el cargo mucho más tiempo que el asignado. Al concluir su periodo de mandato, los virreyes debían rendir cuentas ante el Consejo de Indias a través del llamado juicio de residencia, en el cual todos los súbditos del virreinato podían intervenir estando facultados para denunciar los delitos, las faltas o los errores cometidos por el virrey saliente. Para controlar las acciones de los virreyes, el Consejo de Indias creó leyes específicas para ellos. Las principales leyes versaban principalmente en el terreno personal. No podían contraer matrimonio con alguna mujer perteneciente a la jurisdicción que administraban, así como tampoco podían ejercer comercio alguno. Sin embargo, muchas veces estas leyes, como saben, pues no como sucede ahora en la política y todo, ¿no? No fueron acatadas. O sea, digamos, le dijeron, no tengas relaciones con alguien de la administración. No puedes ejercer negocio fuera de acá, pero no, pues lo hicieron. Sí, lo hicieron los virreyes. Desde 1613, todos los virreyes estaban obligados a elaborar una memoria para informar a su sucesor y al rey sobre sus actividades en el Perú. Estas memorias fueron de gran utilidad para los virreyes sucesores, pues les otorgaba un panorama general del virreinato tanto en lo administrativo, judicial y económico y en lo social. A ver, ¿no? A ver, ¿qué más creen que hacía el virrey? Pues, ¿no? Sus funciones, bueno, era tanto en lo político, representante del rey, dicta leyes, ordenanzas. Judiciales, preside la Real Audiencia sin voz ni voto. En la eclesiástica, nombra cargos inferiores. En las económicas, superintendente de la Real Hacienda, anula el contrabando, controla los ingresos de la Hacienda, controla la acuñación de monedas. En las administrativas, realiza nombramientos de empleados, realiza los repartimientos de indígenas, decreta la fundación de ciudades. En lo militar, tenía el grado de capitán general, jefe de las fuerzas militares. Pero ¿a qué se deberá el famoso, ¿no? El que les acabo de decir, juicio de residencia? A ver, ¿a qué se deberá el juicio de residencia? ¿A qué se deberá eso, pues? A ver. El juicio de residencias, pues, fue un procedimiento judicial del derecho castellano indiano, que consistía en que al término del desempeño del funcionario público,
se sometiesen a la revisión de sus actuaciones y se escuchaban todos los cargos que hubiesen en su contra, así como los políticos de ahora que todo, siempre le encuentran corrupción y todo ello. Sí, los últimos presidentes que recuerdo, bueno, tenían, ¿no? Juicio, tenían esto, que hiciste el otro, aquello en tu gobierno. El funcionario no podía abandonar el lugar donde había ejercido el cargo, ni asumir otro hasta que concluyese este procedimiento. Generalmente el encargado de dirigir el proceso, llamado juez de residencia, era la persona ya nombrada para sucederle en el cargo. Las sanciones eran variables, aunque frecuentemente consistían en multas, ¿no? A ver, digamos, yo soy el nuevo virrey, así que antes que te vayas, me vas a decir qué es lo que has hecho mal, en la cual he citado a varios testigos. Si sales a favor, te puedes ir tranquilo. Si no, vas a tener una multa. Así. Bueno, eso sí lo acabo de hacer yo. Acabo de hacer mi teatro. Imagínense, a ver. ¿Qué sanciones recibían? ¿No? A ver, ¿qué sanciones creen que recibían? El juicio de residencia tuvo en la administración indiana una gran importancia y comprendía en toda clase de funcionarios, desde virreyes y presidentes de audiencia, gobernadores hasta alcaldes y alguaciles. Todos los virreyes debían pasar su juicio de residencia antes de que tomaran posesión del cargo su sucesor. Pero en el siglo XVIII, estos juicios se realizaban una vez que habían regresado a España. Algo similar, ¿no? Ya. En este largo proceso se analizaban el grado de cumplimiento de las instrucciones recibidas a lo largo de su mandato y durante 6 meses se investigaba su labor, reuniendo numerosa información a través de diferentes testigos. Otra de las fórmulas empleadas por la corona para controlar a sus funcionarios, incluido el virrey de su calidad de presidente de la audiencia, era a través de la inspección conocida con el nombre de visita, efectuada por un vedor. ¿Y qué hacía el vedor? ¿No? ¿Quién es el veedor? ¿No? Nombrado por el caso del rey, tenía como fin conocer los abusos cometidos por las autoridades proponiendo las reformas necesarias. Toda autoridad que termina de imponer su cargo debe ser sometida a un juicio de residencia, es decir, las autoridades no se pueden mover de su lugar físico mientras dure una investigación en relación del desempeño. Este juicio es sumario y público. Terminado el juicio, si era positivo, la autoridad podría ascender en el cargo. En cambio, si había cometido cargos, errores o ilegalidades, podían ser sancionados con una multa o la provisión de por vida de un cargo. ¿Qué hacía el famoso vedor? ¿No? El vedor es un inspector, visitador, observador. En la corona de Castilla era un funcionario que tenía un carácter fiscalizador en las ciudades y villas por los que se controlaban que las obras de los gremios o las instituciones responsables del abastecimiento de los municipios eran conformes con las leyes u ordenanzas. También ejercían de visitadores o pesquisidores de las villas o tierras ejerciendo funciones judiciales o fiscales. Vedor de caballerizas. Era el jefe principal. Después el primer caballerizo en las caballerizas de los reyes de España. Tenía a su cargo el control de las provisiones y que esté todo dispuesto para partir, tanto en caballos como carruajes. Recibe las órdenes por escrito, gestionándolas y distribuyéndolas entre sus ayudantes para que se cumplan. El vedor era un trabajador doméstico de la casa real, que vigilaba la comida que servía a sus señores. Su misión consistía en vigilar a los despenseros menores y compradores, ver los precios de lo que se compraba para la despensa, comprobar los gastos ordinarios y tomar la cuenta el que gastaba cada día para que no hubiera fraude en ella. Se ocupaba de lo que fuera para la mesa de la persona real, fuera de buena calidad, y lo hacía buscar y traer con diligencia y mucha limpieza. Iba a menudo a la despensa y requería la cocina e iba a la plaza para conocer los precios de todo lo que se compraba para el plato real y raciones para evitar fraudes. También iba algunas veces de casa, porque en ella se servía comida a los oficiales de la casa real y a los cazadores o monteros y a caballeros y personas particulares que comían en el camarero o en el caballerizo mayor o con el cazador mayor. Proveía el proveedor de acuerdo con el mayordomo, que el aguador de la casa real y un par de cernillas de camino fueran cerca de la persona, ¿no? Para que llevaran pan y vino o agua, fruta, rábanos y otros refrescos que hubiera en aquel tiempo, ¿no? Eso es lo que hacía el veedor, ¿no? O sea, digamos, el virrey no se la tenía fácil, ¿no? El virrey
digamos, ya, yo soy virrey, ya, está bien, vas a ganar bien por el virreinato del Perú, pero antes que te vayas, aparte de la memoria que dejas, tienes que informarme qué es lo que hiciste bien, qué es lo que hiciste mal. No solo tú, va a venir unos testigos. Pasaba, pues, ¿no? Pasaba. Yo no estoy mintiendo, pasaba. No, a ver. Sí, ahora como le digo, ¿no? El virrey usaba de eso. Algo similar, pues no a la política peruana puede ser, ¿no? Sino que acá en tiempos actuales se recibe una contraloría. Después, digamos, después del virrey que recibe varios cargos, no, a ver, no, todavía no. ¿Cuántos virreyes creen que existían en el Perú, no? Les dije, ¿no? Los virreyes del Perú fueron 40, aunque tras la salida del último virrey, José de la Serna, fue nombrado en su reemplazo Pío Tristán, que renunció pocos después sin haber hecho efectivo su poder, fue lo que no se le incluye en la lista. En ciertos casos, tres en total, asumió el poder virreinal de manera interina al oidor decano que ejercía de presidente de la Real Audiencia de Lima, en reemplazo del virrey saliente. En dos casos asumieron eclesiásticos. Diego Ladrón de Guevara, sí, aunque ustedes se rían, así se apellidaba, Diego Ladrón de Guevara, obispo de Quito de 1710 a 1716, y Diego Morcillo Rubio de Unión, arzobispo de Charcas y luego de Lima en 1716 siendo interino y de 1720 a 1724, en la cual el primer virrey fue Blasco Núñez de Vela. En cual el monarca era el Carlos I de España, en casa de Habsburgo, ¿no se acuerdan? Le sigue Blasco Núñez de Vela, Antonio de Mendoza, Andrés Hurtado de Mendoza, Diego López de Zúñiga y Velasco, ya digamos en Francisco de Toledo, Martín Enríquez de Almanza, Fernando López Torres de Portugal, García y Luis de Velasco pertenecieron, pues, ¿no? Del siglo XVI. Del siglo XVII ya eran otros, ¿no? Gaspar de Zúñiga, Juan de Mendoza, Francisco, entre ocho, entre muchos. Sí, había una mujer, no, ninguno, todos fueron hombres. Fue bien pesado, fue bien pesado. Imagínense. Siendo el último José de la Serna e Hinojosa. Ya que, digamos, hubo en ese tiempo la guerra por la independencia del Perú.
Sí, el último virrey tuvo problemas para ejercer el cargo, ya que digamos, estamos en plena independencia. Y vea, el virrey, la Real Audiencia, ¿no? El virrey, al igual que, bueno, digamos, tenía la Real Audiencia. Las audiencias tenían como función principal la administración de justicia, en calidad de segunda instancia en los juicios o procedimientos judiciales a nivel de cortes superiores. Asimismo, ejercían funciones políticas, es decir, facultades propiamente del gobierno, pues la audiencia actuaba como asesor del virrey, por lo que muchas veces absolvió las consultas formuladas por el virrey. De igual manera, fue la encargada de tomar las riendas del virreinato cuando el virrey se encontraba enfermo o moría repentinamente. Según su categoría, las audiencias eran de dos clases: audiencias virreinales de mayor rango, presididas por el virrey, y tal fueron los casos de la Real Audiencia de Lima y la Real Audiencia de México, que tenían bajo su autoridad las otras, las otras audiencias del mismo virreinato, denominado audiencias subordinadas. En el virreinato se establecieron 9 extensas reales audiencias, que fueron los máximos tribunales dentro del mismo, en la cual estaban la de Panamá, la de Lima, la de Santa Fe de Bogotá, La Plata de los Charcas, de Quito, de Concepción, Santiago de Chile, Buenos Aires y Cusco. En Lima, la audiencia fue presidida por el virrey y estuvo conformada por los oidores, de número variable, llegando a tener durante varios años hasta 12 miembros, 2 fiscales, un alguacil mayor, un teniente del gran canciller y numeroso personal subalterno. ¿Sí? Eso era con respecto a la Real Audiencia. Pero ¿qué se encargaba, no? Aparte de ello, entre sus atribuciones destacó la realizar el juicio de residencia a diversos funcionarios sobresaliendo como estos, el virrey, en cuyo caso el juicio final lo daba el Consejo de Indias. Funciones consultivas, asesores del virrey; gubernativas, reemplaza en caso de ausencia al virrey; judiciales, tribunales de justicia y vigilan el cumplimiento de la ley; legislaban con el virrey en real acuerdo. Eso era lo que se encargaba las audiencias, ¿no? Las famosas audiencias. De ahí tenemos, bueno, los corregimientos, o sea, los corregidores. De las audiencias que se puede destacar, ¿no? No, por ejemplo, cuando hacen, no, digamos, una audiencia, ¿no? Por ejemplo, los juicios, todo ello.
¿no? A ver. ¿Quién más se encargaba de las audiencias? ¿Cómo ustedes han visto las audiencias, no? Claro que ahora existen los famosos juzgados. Pero de ahí que parte de las audiencias estaban los corregimientos, que fueron divisiones administrativas y territoriales de la corona española en el Perú. En 1569, el gobernador y capitán general Lope García de Castro creó los corregimientos de nativos americanos, subordinados a los corregimientos españoles. Los corregimientos fueron gobernados por un alto funcionario nombrado mayormente por el Consejo de Indias, denominado corregidor. Los corregimientos tenían facultades políticas, conservaban el orden y la buena marcha del corregimiento. Administrativas, cobraban el título de los habitantes que vivían en la jurisdicción y judiciales. Esos eran los corregimientos, ¿no? O sea, tenían que impartir justicia en su jurisdicción, supervisaba los cobros de tributos, envía a los indios mitayos a las minas, obrajes y haciendas, visita una vez al año el corregimiento, censando a la población tributaria, explota al indio mediante la sobretasa de tributo y repartimiento mercantil. Pues, y los corregimientos, ¿no? Subdivisiones del territorio de la audiencia. ¿Ustedes creen que todo eso lo hacía solo el virrey? No, también tenía, digamos, sus ayudas, pues, ¿no? Claro, no, no solo él hacía, pues, ¿no? Después de los corregidores tenemos el intendente, las intendencias. ¿Qué hacía, pues, el intendente, no? Los corregimientos fueron suprimidos en 1784 por Carlos III, como consecuencia de la revolución de Túpac Amaru II, y reemplazados por las intendencias. Desde 1784 llegaron para administrar las 7 nuevas intendencias: Trujillo, Lima, Arequipa, Cusco, Huamanga, Huancavelica y Tarma. En 1796 se agregó al Perú la intendencia de Puno. Los intendentes también recaudaban los tributos y organizaban mitas, pero no podían hacer repartos mercantiles. Hay paralelismo entre lo virreinal y lo republicano respecto a la subdivisión política territorial. Los departamentos equivalen a las intendencias, las provincias, a los partidos, los distritos y a las doctrinas. ¿No? Eso era lo que, digamos, ¿no? Se habían dividido. ¿Pero por qué? ¿No? De los corregidores pasaron, pues, ¿no? A los intendentes. ¿Qué había sucedido? También acá puede destacar la revolución de Tupac Amaru II, ¿no? Famosísimo. Por eso, digamos, cambiaron más que todo. De un momento a otro cambiaron, ¿no? Cambiaron porque el sistema creo que falló anteriormente, pero todavía seguía existiendo el virrey, que poco a poco se fue, digamos, ¿no? Y bueno, con eso nos estaremos quedando hasta la próxima clase.
¿no? Por favor, cuídense bien. Nos estamos viendo. Hasta la próxima, hasta el día miércoles.